Gracias, señor presidente. Presento un cordial saludo a la señora ministra de Justicia, la doctora Luz Estela Correa. No había tenido la posibilidad de verla personalmente, felicitarla, no sabe la alegría que me da por Solidaridad de Género que usted esté ocupando una cartera ministerial. De la misma manera saludo al brigadier general Gustavo Adolfo Ricaurte, director del IMPEC, a la viceministra de Salud, la doctora Marta Lucía Ospina, a los funcionarios de la Defensoría del Pueblo, de la Contraloría General de la República, a todos los funcionarios, a los invitados, familiares de los reclusos y de manera muy especial, un saludo muy especial y desde la distancia a todos los internos que en este momento seguramente están siguiendo la transmisión de este debate en vivo y en directo que se adelanta en la plenaria de la Cámara de Representantes. Primero que todo, señor presidente, quiero agradecer la iniciativa de la mesa directiva de haber decidido comisionar a todos los miembros que hacen parte de la Comisión de Paz, valga la redundancia, para que pudiéramos hacer estas visitas a los diferentes centros penitenciarios y de primera mano hacer un diagnóstico de algo que ya está sobrediagnosticado, pero sobre todo también de escuchar de manera directa de aquellos que están privados de la libertad sus necesidades más sentidas. Porque si bien es cierto, como bien lo decía el representante Cepeda, muchos de ellos son infractores de la ley, también lo es que hay otros que son inocentes, pero el derecho que perdieron fuese el derecho a gozar de la libertad, no el derecho a dejar de ser seres humanos, de tener dignidad. Y por eso creo que mi intervención en este debate va a obedecer a la vivencia sentida que tuve de compartir y evidenciar todas y cada una de las situaciones dramáticas que están viviendo. El doctor Iván Cepeda hablaba en su intervención de 6 problemas y yo quiero, honorables congresistas, también referirme en la investigación que hicimos a que el tema de la crisis penitenciaria en Colombia no es algo coyuntural, algo nuevo. No en vano la Corte Constitucional desde el año 1998 con la sentencia T-153 declaró la situación carcelaria en un estado de cosas inconstitucional. Pero esto, lo que nos llama a la reflexión a todos y cada uno de nosotros es los avances que han tenido esas recomendaciones que hizo y reflexiones de la Corte Constitucional. En esa época y en esa sentencia la Corte Constitucional hablaba de la obligación del gobierno y el deber de construir centros penitenciarios y de tener una política de Estado frente al tema penitenciario. Hoy, usted, doctor Cepeda, se refería al tema del hacinamiento. Y después de haber escuchado a muchos de los presos, uno cree que el problema del hacinamiento no es tal. Hay muchas formas, señora ministra, usted ha empezado a dar soluciones, y hay muchas formas de lograr el deshacinamiento de las cárceles. Pero hay problemas de fondo y estructurales que no lo han permitido. Pero también quiero referirme de manera muy especial a un tema que parece que estuviéramos reviviendo un debate que hicimos más o menos hace 20 días aquí en la plenaria, que tiene que ver con el sistema de salud en Colombia. Y es también coincidente que sobre la situación de la crisis en Colombia, la Corte Constitucional también se haya pronunciado en una sentencia hablando de un estado de cosas inconstitucionales. Es importante para un contexto de toda la plenaria, porque si bien es cierto, este es un tema que ha venido siendo tratado por la Comisión Segunda, tanto de Senado como de Cámara. Para el contexto de todos y cada uno de ustedes, yo quiero mostrarles algunos datos en el tema de salud que inquietan. No hubo, y déjenme decirles, honorables representantes, una sola persona que no se refiriera en el recorrido que hicimos en las cárceles del Buen Pastor y La Picota
al tema de la salud que viven los reclusos en nuestras cárceles. Fue una necesidad sentida. Y esta realidad también la han evidenciado los medios de comunicación. El doctor Víctor Yepes, representante del departamento de Antioquia, muy pedagógicamente nos hacía una constancia en esta plenaria donde hablaba de esta situación. Y doctor Yepes, créame que usted se quedó corto en palabras cuando dejó su constancia con la realidad que viven los reclusos y las reclusas en las cárceles de nuestro país. A manera de ejemplo, mostremos algunos casos. En Acacías Meta se realizó una huelga por los presos por el derecho al agua y la asistencia a la salud. En Villavicencio, doctor Hugo Velázquez, se inició una huelga de hambre por lo que consideraron la violación al derecho a la salud y a la vida, denunciando cientos de casos de solicitudes médicas que no han sido atendidas. El problema de enfermedades que ya deberían estar erradicadas, como por ejemplo la tuberculosis, enfermos que llevan más de 6 meses sin ser vistos en tratamientos finales y Caprecon no les presta el servicio. Doctor Carlos Alberto Zuluaga de Medellín. Medellín informa a través de la personería que en las cárceles El Pedregal y Bellavista hay 500 internos esperando procedimientos médicos. 300 están a la espera de medicamentos. Hay unos 12 reclusos que han muerto por inasistencia médica en el último año. De enero a mayo del 2012, la misma personería de Medellín ha presentado 105 tutelas para la protección del derecho. En la cárcel de Cómbita, en Boyacá, doctor Romero, en el mes de mayo, 80 reclusos del patio 6 declararon huelga de hambre por el deficiente servicio de salud, las demoras en la atención médica y la falta de entrega de medicamentos. Está Caprecon, que es la EPS del régimen subsidiado que presta el servicio. Y para hacernos una idea de la problemática, solamente hablemos de esto. En junio del año 2011, la deuda de 19.000 millones de pesos que Caprecon tenía con el Hospital San Juan de Dios de Titiribí, Antioquia, tuvo durante 4 meses, honorables congresistas, 4 meses, a los 81 presos de la cárcel de ese municipio sin acceso a servicio a la salud. De acuerdo con la información que nos dio el IMPEC a junio, de los 813 contratos que reportó Caprecon en todo el país con las redes prestadoras de servicios, 378 están vencidos y 20 no tienen ni siquiera fecha. En Arauca, doctora Mercedes, en Caquetá, doctor Pacheco, en Cauca, en Nariño, se vencieron los contratos y en Tolima no existe contratación alguna. Caprecon debe salarios hasta de 3 meses a los profesionales de la salud y aquí uno encuentra, doctora, a la viceministra de Salud, la respuesta de por qué los reclusos se quejan de que a pesar de que están afiliados al régimen subsidiado con la EPS Caprecon, los médicos no van sino 3, 4 o 5 horas y en algunos casos ni van porque no les están pagando los salarios. Y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque la Contraloría General de la República, en el debate de salud que hicimos en esta plenaria, lo anunció y en las respuestas lo confirmó. Ya hay una investigación abierta contra Caprecon porque de 43.900 millones de pesos que recibió del IMPEC no se han prestado los servicios de salud para los internos. La Contraloría ha dicho que en estos convenios no se tuvieron en cuenta la población reclusa en el país, no se hizo un diagnóstico del estado de las instalaciones, el equipamiento, las ambulancias para la atención de salud en cada una de las cárceles, y aquí
Doctor Baena, usted que también es citante a este debate y estuvo ayer acompañándonos en la visita que hicimos a la cárcel La Picota, entendemos por qué nos denunciaba la dirección del centro penitenciario que hay equipamientos como un equipo de reanimación que está al interior del centro penitenciario y no puede ser utilizado por dos razones. La primera, porque no hay claridad en el convenio quién tiene que hacerle el mantenimiento al equipo. Y la segunda, porque como no van a prestar el servicio, no hay quien atienda, pues el equipo está completamente inutilizado. No hay cumplimiento sobre la red de servicios en IPS y personal especializado, dice la Contraloría. No se cumplen los horarios por parte del personal médico. Y lo peor de todo, ante este panorama, es que el INPEC decide renovar los convenios y no ha oficiado de manera directa y contundente a la Superintendencia Nacional de Salud para que intervenga ante el incumplimiento reiterativo de Caprecon. Yo quiero pasar a la siguiente diapositiva. Ya el doctor Cepeda habló del tema de la cárcel modelo, que es el tema más evidente, y quiero hablar de un tema que merece mucho la atención del movimiento político Mira, pero también llamo, señora ministra, a su sensibilidad. Como bien lo decía, los infractores de la ley pierden el derecho a la libertad, pero el resto de sus derechos siguen en plenitud y se les debe respetar. En la visita, y quiero exaltar esto, porque me parece que usted, en tan pronto tiempo que está frente al Ministerio de Justicia y haber enfrentado un problema tan delicado como la crisis penitenciaria que vive el país, haber ido hasta la cárcel El Buen Pastor, haber hablado con las reclusas, haberlas escuchado, es un buen gesto. Eso habla muy bien de usted. Pero déjeme decirle que el mensaje de esas internas es contundente frente a la grave situación que están viviendo las mujeres en los centros penitenciarios. Y no solamente las mujeres, sino también las madres gestantes y las madres lactantes. Para que repasemos un poco de qué estamos hablando, miremos esta cifra, señora ministra. Son más de 8.300 mujeres recluidas a nivel nacional. Según la Defensoría del Pueblo, la edad de las mujeres en promedio es de 31 años. El 3% carece de estudio, 72% primaria, 22% secundaria y 3% estudios superiores, concluidos y sin concluir. Es decir, señora ministra, más del 75% de la población de mujeres en las cárceles no ha concluido sus estudios secundarios. Un 75% de la población procede de zona urbana frente al 24% de la zona rural. Y esta cifra, que es bien preocupante, el 86% de las mujeres tiene hijos, 1 o 2 en promedio, y el 79% son jefes de hogar. El 5% convive con su hijo dentro del centro de reclusión, y de este porcentaje solo el 1% permanece con su niño durante todo el día. Los demás pequeños permanecen en la guardería. Doctora Liliana y doctora Marta Cecilia, déjeme contarle que es dramático, es infrahumano ver las condiciones en que estos niños de 1 a 3 años están en los centros penitenciarios con sus madres. De 0 a 6 meses tienen el privilegio de estar con su madre en el patio. De 6 meses en adelante pasan a la guardería, están de 7 de la mañana a 3 de la tarde y a las 3 de la tarde van al patio con sus madres. Pero le quiero contar que aquí no se trata, como escuchaba yo, de desprender a la madre del hijo, que porque las condiciones que hay en los centros penitenciarios no permiten la buena formación y el crecimiento de estos niños. Aquí deben haber propuestas más recreativas para que de verdad haya una verdadera resocialización, señora ministra.
Pero sí preocupa que en la situación que están viviendo las cárceles en este momento, por ejemplo, en la cárcel del Buen Pastor, que hay hacinamiento, estos niños tengan que vivir, además del hacinamiento que vivan las madres, estas condiciones delicadas, la forma como están viviendo, cuando se da un motín, cuando la guardia entra con gases, porque ha pasado la exposición al peligro que se ponen no solo a las reclusas, sino a esos niños. Pero además de eso, las circunstancias propias que tiene que vivir un niño en una cárcel, porque no hay separación, primero, ni de sindicadas, ni de condenadas, y no hay ningún tipo de medida que garantice la dignidad de la madre y del niño. Frente a este panorama, yo creo que es importante hacer un repaso sobre los principales problemas que sufren las mujeres en el país. Con respecto al hacinamiento, la situación de las mujeres que están privadas de la libertad es bien preocupante. En menos de 10 años hemos duplicado la población de mujeres. Mientras en el año 2002 teníamos 3.300, hoy contamos con 8.363 mujeres, de las cuales 5.946 son condenadas y 2.391 se encuentran en condición de sindicadas. Un 62%, doctora Nidia, del total de mujeres privadas de la libertad ocupan habitaciones donde duermen 5 o más mujeres. Los servicios sanitarios, ni qué hablar, no quiero contarles, las imágenes hablan por sí solas. Los servicios, puede que haya para un pabellón de 427 personas, 12 sanitarios, de los cuales solo sirven 2. No hay servicio de agua, no hay servicio de luz, las condiciones de higiene son deplorables. No hay zonas comunes como comedores, talleres o espacios de visita adecuados. El IMPEC, como solución a corto plazo en lo que ha determinado, es trasladar a las internas a sitios de reclusión masculina, y esto, señora ministra, sí que ha complicado la cosa, porque es que imagínense en una mujer en un centro de reclusión masculina donde no se dan las condiciones, primero por el género, segundo por su seguridad, los hombres son los guardias, no hay mujeres para que las vigilen, el tema es bien complicado. En este punto quiero presentarles a todos ustedes unas conclusiones de los miembros que acompañamos estas visitas al centro carcelario, la cárcel El Buen Pastor. En cuanto al hacinamiento, pudimos evidenciar que, siendo la cárcel El Buen Pastor una de las cárceles de mujeres más grandes del país, tiene capacidad para 1.258 internas y hoy tiene una población carcelaria de más de 2.129. Está sobrepoblacionada. Los días de visita ingresan aproximadamente 700 personas, lo cual genera una población de más de 3.100 que preocupa por la infraestructura de la cárcel. Es precaria y altamente riesgosa frente a cualquier emergencia. De las reclusas que actualmente se encuentran en esta cárcel, hay reclusas que ya están condenadas y otras que están sindicadas, y por el mismo hacinamiento no existe la posibilidad de que unas estén separadas de la otra. Y hay algo, señora ministra, y aquí creo que empezamos también a hablar de algunos puntos frente al tema de la situación jurídica. Encontramos casos de mujeres a las cuales les han otorgado la detención domiciliaria y llevan en la cárcel El Buen Pastor, señora ministra, más de un mes, a pesar de que ya tienen autorizada la detención domiciliaria. ¿Y sabe por qué? Porque no hay sino dos carros, y no hay guardias para que la lleven a los lugares donde tienen que quedar en detención domiciliaria. Eso es absolutamente ilógico, con hacinamiento, y no tenemos la infraestructura para trasladarlas. También aquí importante, señora ministra y señora viceministra de Salud, contarles esto. El problema de salud en las mujeres y en la cárcel de La Picota no es solamente por el tema de Caprecón, porque hay internos que están afiliados a sus propias EPS del régimen contributivo y llevan hasta 6 meses
sin poder asistir a sus citas médicas e incluso a sus diligencias judiciales por el mismo tema. ¿Saben por qué? Porque el protocolo de seguridad que exige no cumple con la guardia para poder transportarlos. Entonces, una persona en 6 meses empieza con una enfermedad, usted lo sabe, doctor, que una persona empieza con una enfermedad leve, pero esa enfermedad se va complicando y por eso las muertes y por eso si no hay promoción y prevención para quienes estamos en libertad, ni qué le cuento de lo que puede pasar al interior de los centros penitenciarios, doctor Sabarain. En el patio 9, donde hay aproximadamente 327 internas que están completamente hacinadas, hace 3 meses que no cuentan con el servicio de luz. En uno de los pabellones hay un baño con 12 duchas, de las cuales solo sirven 2 y 7 sanitarios para atender a 327 reclusas, doctora Marcela. En diferentes pabellones los techos de las celdas se están cayendo y están llenos de humedad. Habría que mostrar una diapositiva que está allí de las condiciones del patio 4, señora ministra, donde están las madres lactantes, los baños y los sanitarios donde entran los niños. Incluso nos contaban que una dragoneante caminando por el techo se cayó del 2º piso porque las techas ya no resisten el peso ni siquiera de un gato saltando. Y este es el patio donde están las madres lactantes y las madres gestantes. Claro que no quiere decir que en otros patios no haya, porque el hacinamiento es tal que ya hay madres gestantes en otros patios. 16 mujeres pueden dormir en un mismo patio, en una misma celda. ¿Qué hemos encontrado también en esta visita? Hay 377 mujeres mayores de edad que por su condición requieren una atención médica especial, pero las fichas de ingreso de las reclusas no tienen ni los datos mínimos para el seguimiento de las enfermedades que sufren. Se desconoce el tipo de discapacidad que tienen, se desconoce la situación sociofamiliar de la población interna. El video que mostraba el representante Cepeda es algo dramático. Por eso, una cosa es verlo por televisión y otra cosa vivirlo en la realidad. Ver cómo mujeres, una mujer de 72 años, con cáncer, condenada a 1 año por haberse robado una sudadera, que ya le tienen que dar la libertad y por un trámite en la parte jurídica no ha podido salir. Y uno dice, ¿cómo? Ese es un delito que da para excarcelación, debería tener detención domiciliaria y no la tiene. Y honorables representantes, qué paradoja. Una mujer por robarse una sudadera de 72 años, 1 año de cárcel, condenada. Y un loco irresponsable que se puso frente a un volante, que le amputó la pierna a un niño, que dejó a 4 personas fracturadas, acabó con una familia, le dieron una multa de 850.000 pesos y está gozando de libertad. Esa es una paradoja que requiere una revisión de la política criminal de este país para mirar en qué estamos. El suministro de alimentación, el sitio donde las reclusas se proveen de alimentos o los hacen, se llama El Rancho. Hicimos un recorrido por el rancho y encontramos que efectivamente las condiciones de higiene, de salubridad, manipulación de alimentos y el mismo espacio físico comparado con el de la cárcel La Picota es mucho mejor. Pero, señora ministra, mire lo que nos encontramos. Las mujeres, desde el preciso momento que llegan al penal, tienen que ser clasificadas, y los hombres, de alto riesgo, alto riesgo, lo dicen ustedes, mediano riesgo, la calificación que dan. Pero ¿qué pasa? En el rancho, el contratista que tiene el contrato tiene que tener mínimo 18 mujeres para que preparen la alimentación de todas las reclusas, de las más de 2.129 internas que existen en el Buen Pastor. El trabajo es tan pesado que muchas de esas mujeres se enferman, porque la labor es mucha para la cantidad de comida que tienen que proveer. A esas mujeres que trabajan en el rancho, les tienen ese trabajo en cuenta como una redención de penas, y eso es bueno. Pero ¿cuál es el problema, honorables representantes? Que como las que están clasificando para el beneficio de redención de penas
se incapacitan, se enferman, no van, entonces ponen a otras reclusas a que hagan esa labor o ese oficio, pero a esas que las ponen a reemplazar a las otras no les tienen en cuenta eso como una redención de penas. Y hay casos, me contaban denuncias, por ejemplo el miércoles de la semana pasada empezaron a trabajar a la 1:30 de la mañana y terminaron a las 10 de la noche. Yo creo que esto es importante mirarlo porque eso atenta contra la dignidad de las personas y eso es una explotación incluso al interior del centro penitenciario. Dentro de los servicios inadecuados encontramos que no existen programas para prevenir enfermedades propias de las mujeres. Y aquí estamos hablando de una política que tenga en cuenta, señora ministra, el género. Resulta que, doctora Esmeralda, nosotras las mujeres, por nuestra condición de mujeres, estamos propensas a unas enfermedades diferentes a los hombres. Lo que a las mujeres nos recomiendan es que por lo menos al año debemos practicarnos como a manera preventiva una citología. Y resulta que nos encontramos casos de mujeres que no existe ninguna campaña de promoción ni prevención para el cáncer del cuello uterino, para el seno de mama, absolutamente nada. Pero las citologías, que deberían ser jornadas de prevención, de promoción, que deberían prestarlas, la EPS, nunca se dan. Casos como estos, mujeres que llevan recluidas 5 años y no se han practicado una sola citología. Y las que gozan de la buena fortuna de practicarse esas citologías, ¿saben qué pasa? Lo hacen en brigadas de salud. Y en esas brigadas de salud les dicen, si no les entregamos el resultado, que nunca se lo entregan, quiere decir que el examen salió bien. O sea que las que se mandan a practicar la citología no tienen ni idea de cómo les fue en su examen, si están bien o están mal. La reclusión de las mujeres en Bogotá, en la cárcel del Buen Pastor, en el tema de salud, cuentan con un solo médico para 2.129 internas, médico general. No tienen especialistas, no hay oncólogos, no hay ginecólogos, y mucho menos, y esto es lo delicado, señora ministra, con niños dentro del penal, que en este momento tienen 38 niños de 0 a 3 años, no hay un solo pediatra, no hay un solo pediatra. Las mujeres están durmiendo en una sola celda, ahí pueden haber hasta 5 y 6 mujeres, y no duermen propiamente en planchones a los que le colocan un colchón. Doctora Marcela, ¿saben cómo duermen? Colocan cajas o canastas como de cerveza, las acomodan y ponen los planchones así, y los bebés de esa manera tienen que dormir con ellas. Vi un caso lamentable que debe llamar la atención, sobre todo a nosotras las mujeres. Mamá canguro tuvo su bebé en julio, salió del centro penitenciario para tener el bebé, le dieron permiso para poder ir a alimentar al bebé y cuidarlo. El permiso se venció, lleva 5 días llorando, decía, por favor, por un trámite administrativo no he podido salir a ir a alimentar a mi hijo. Eso es inhumano y eso está pasando. Casos de enfermedades como lupus, cáncer, tumores en el estómago. La verdad es que en los centros penitenciarios no se escapan a la realidad de lo que vivimos las personas que gozamos de libertad. Cuando el médico va y los atiende, ¿cuáles son los medicamentos? Desenfriolito, desenfriol, ibuprofeno. Pero si usted no se mejora con eso, no se preocupe, que el máximo tratamiento que le dan después de 1, 2, 3, 4, 5 meses es una inyección. Si usted se sigue quejando de la dolencia que tiene, lo mejor que le puede ir es la inyección, y ese es el tema de Caprecón. Hipertensos, y aquí también llamo la atención del rancho y del contrato que tienen. Los hipertensos, como cualquier otra enfermedad, sobre todo en el caso de los hipertensos o los diabéticos, tienen que tener una dieta especial. Le preguntaba yo a la persona que nos atendió si se cumplía con los reclusos que tienen dieta especial. A esa me decía, por ejemplo, un hipertenso se le prohíbe el consumo de sal, bajo en sal, y no puede consumir harinas, porque si es obeso, las harinas ayudan al proceso de obesidad.
Pero doctora Marta Cecilia, y le decía, bueno, entonces bajo de sal y le quitan las harinas, pero ¿y cómo le reemplazan las harinas? ¿Con una proteína, una verdura, una fruta? No le reemplazan, o sea, adelgaza porque adelgaza. Esa es la solución. O se muere de hambre, porque es que imagínense, si uno no puede comer harinas porque es hipertenso, y bueno, lo de bajito de sal sí lo cumple, pero lo que le dan allá es papas, arroz, pues y no le dan papas ni arroz porque está obeso, pues entonces, ¿qué pasa en ese sentido? ¿Qué no decir de los enfermos psiquiátricos? Debería, y dice la ley, que deben estar en pabellones especializados para ser tratados de manera especial. Están mezclados por el hacinamiento con las demás reclusas. Hay enfermas psiquiátricas que se han recorrido todos los patios. La situación es tan delicada, han entrado en crisis porque lo único que hace Caprecon como EPS, que es la que cubre más del 83% de la población, es darles sedantes. Nos contaban el caso de una persona que fue sobredosificada y casi se muere por una intoxicación. Pero cuando las personas no reciben el medicamento, entran en crisis e incluso intentos de suicidio. Les decía que es preocupante, lo hablaba el doctor Cepeda, y aquí creo también que decirlo, y creo que esa es una forma de descongestionar las cárceles, señora ministra, la situación jurídica. No hubo tampoco una sola persona, ni en la cárcel del Buen Pastor, ni en la Picota, que dijeran, revisen mis casos. 3, 6 meses, personas de 6 meses que ya cumplieron la condena física, que no tuvieron ni siquiera la posibilidad, porque ese es el otro tema, muchísima población carcelaria sin ningún plan ocupacional, y cuando hay planes ocupacionales de educación, de trabajo, eso redime pena, pero no hay espacio, el hacinamiento no lo permite. Entonces, luego de que viven el calvario de vivir lo físico porque no tienen redención de pena, señora ministra, mandan la solicitud al juez, después de que ahí tienen que hacer el tortuoso paso administrativo que a veces se demora hasta 1 mes, 2 meses, y dependiendo de cuánto dan, por ejemplo, nos decían en la cárcel La Picota, eso vale. Ese trámite vale, y eso es lo que facilita la corrupción. Entonces, usted quiere que se le lleve la carpetica para que le aplique la redención de cuentas, vale 150,000 pesos o hasta 1,000,000 de pesos. Todo tiene un costo. Pero después de que logran que llegue al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, el juez, sin ninguna valoración, porque no va al centro penitenciario, habiendo cumplido con todos los requisitos, dice, esta persona es un peligro para la sociedad, y le niega el derecho. Otros porque simplemente el trámite no se ha dado. Yo le decía a alguien ayer, señora ministra, si yo fuera directora de una cárcel, lo primero que yo haría en una brigada, que creo que es una de sus propuestas, es hacer una valoración de la situación jurídica de cada uno de los presos para empezar a mirar quiénes deben estar y quiénes no deben estar, porque indiscutiblemente lo que sí encontramos es que allá hay mucha gente que ya no tiene que estar, y entonces nos quejamos del hacinamiento, pero también la situación jurídica no se define con prontitud. Quiero terminar hablando también del tema del contratista de las comunicaciones. Existen en los pabellones o en los patios unos teléfonos públicos. La denuncia de ellas y de ellos es que normalmente uno aquí en la calle, los que estamos libres, vamos a pagar 1 minuto a celular, de una llamada celular, nos cobran 100, 150 pesos, 100, 200 pesos. Allá, para llamar del teléfono público con una tarjeta que les dan, la llamada tiene un costo de 300 pesos, lograron que les rebajaran a 280 pesos. Para ellos no hay ningún plan de descuento ni ninguna promoción como la que nosotros recibimos. Hoy es día de recarga, de triple cargas y cargas, para ellos no hay ningún tipo de descuento. Ese contrato me dicen que se vence en enero, y que eso hay que replantearlo, que en enero que se vence ese contrato, y es un contrato que está para todos los centros penitenciarios. Valdría la pena revisar el tema también. En los expendios, que es los sitios donde venden la comida, también nos contaban de algunas irregularidades que se presentan. Decían ellos, ¿por qué nosotros no tenemos derecho en la cárcel de mujeres El Buen Pastor a que se nos vendan productos de marca?
No venden la gaseosa Pepito, las papas que nadie conoce, pero es porque el contratista compra ese tipo de productos, pero es nuestro dinero. Nosotros quisiéramos comprar un producto de marca, nos gustaría comprar un producto de los que, si es nuestro dinero, a nosotros son las que nos consignan, pues entonces nosotros podríamos perfectamente comprar lo que queremos, pero en esos expendios no lo permiten porque el contratista no lo permite. En otros lugares, como por ejemplo La Picota, nos hablaban del acaparamiento, que se presenta la corrupción porque los productos que existen, que son buenos, se los venden a uno y a otros no. Y aquí en el tema de el dinero plástico que manejan los reclusos, quiero también hacer una denuncia gravísima que recibimos el día de ayer en la cárcel de La Picota, doctora Ángela María Robledo, que tiene que ver con las consignaciones que los familiares le hacen a los presos a través del convenio que tienen con el Banco Popular. Uno no entiende por qué, y eso lo afirmaban ellos, y esto merece una revisión de los organismos de control, por qué si un familiar le consigna hoy a una persona que está interna una determinada cantidad de dinero, se demoran 3 o 4 meses en cargarle la plata a su cuenta. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Yo quiero que se revise ese convenio, que miren, porque los bancos funcionan con una tecnología altísima, sistema en línea, eso no puede, la consignación habla por sí sola, y como el interno no puede quejarse porque ante quién se queja, lo dijo usted, y aquí también hago un llamado a los organismos de control, porque las reuniones que nosotros tuvimos con los delegados de los comités de derechos humanos fueron con ellos solos. Pedimos que no estuviera nadie de la guardia ni nadie de la dirección. ¿Y saben por qué? Porque, como bien lo decía el doctor Iván Cepeda, y nos clamaron, por favor, no nos vayan a dejar solos, porque se convirtió en una arma de amenaza, y no solamente amenaza, sino ya hechos reales, que quien denuncia es trasladado. Si tiene su familia aquí en Bogotá, lo trasladan por allá para Alcatraz, donde nadie lo vea, y preferiblemente es después de hablar. Muchos casos. Miren lo que sucedió en la cárcel de mujeres El Buen Pastor a propósito de la protesta y la huelga que están haciendo en La Modelo y en La Picota. Las mujeres decidieron solidarizarse con esta huelga, y en el patio 5, se cogieron a 12 reclusas y las llevaron a unos calabozos. Yo no sé si los calabozos los tenemos allí. Las tuvieron en los calabozos. Eso suena como a la época de la esclavitud, señora ministra. Las llevaron allá, las insultaron, las maltrataron, pero no les bastó con eso, sino que después de eso, miren los calabozos, esos son sitios tenebrosos, parecen mazmorras, las metieron allá. Y cuando llegaron a sus celdas, les habían destruido absolutamente todo, les habían botado la comida. Y cuidadito, ustedes dicen algo, nosotros tomamos los datos de las personas y ponemos en conocimiento, porque valientemente denunciaron. No queremos saber, pues, que ahora van a tomar represalias y medidas contra estas personas. Adicionalmente, al frente de las oficinas jurídicas de los establecimientos de reclusión, en menos del 30% hay un abogado titulado como coordinador. Por ejemplo, en el caso de Villahermosa en Cali, solo hay un asesor jurídico, oigan esto, un asesor jurídico para 7.300 internos. Les hablé ya del tema psiquiátrico y termino, señor presidente, con unas propuestas. Yo quise hoy hacer un diagnóstico de lo que vimos, fue vivencia, contacto directo, escuchándolos a ellos. En el Herón, ese es un pabellón no, eso es una cárcel dentro de otra cárcel, en La Picota. La situación de estos presos es lamentable también. El frío impresionante que hace allí, no tienen derecho a una hora de sol, las amenazas, las solicitudes que hacen, nada les es concedido. Yo quiero decir que aquí habrá cosas que pueden solucionarse en el corto plazo, otras en el mediano plazo y seguramente otras en el largo plazo. El doctor Iván Cepeda, muy juiciosamente, presentó las propuestas de todo lo que ellos nos plantearon. Pero yo quiero, señora ministra, señor presidente, hacerle una petición a usted. Este tema lo vemos muy grueso, muy profundo, un tema de una sensibilidad social muy grande.
y generamos una expectativa en esos reclusos que visitamos. Y por eso quiero pedirle a la mesa directiva como una propuesta que los miembros de la Comisión de Paz y quienes también somos miembros de la Comisión de Derechos Humanos podamos hacerle un seguimiento a lo que va a pasar con el sistema penitenciario en Colombia. Podamos seguir viendo la situación de mejoramiento, porque esperamos que esto tenga un mejoramiento. Señora ministra, se lo decía a usted, usted llegó en un momento muy difícil, pero usted está demostrando que usted tiene ganas de hacer las cosas bien. Termino con esto porque no quiero dejarlo escapar. El tema de las visitas íntimas es un tema que nos hablaron en La Picota y nos hablaron también en la cárcel de mujeres. Hay mujeres que tienen a sus compañeros y las trasladan a otros lugares penitenciarios para acompañarlos. Ahora con el tema del hacinamiento y por el problema de la epidemia que hay, no las están trasladando, pero cuando las trasladan, salen desde las 4 de la mañana del centro penitenciario, se desplazan al sitio, tienen que durar en un lugar mientras que les hacen la reseña y lo propio hasta 4 horas. En conclusión, la visita dura solamente 50 minutos y tienen que someterse a todo tipo de vejámenes, de insultos, de burlas, de comentarios de los guardianes. Las requisas siguen siendo un problema, Nos cuentan que en la cárcel de La Picota se están sobreexagerando y sobredimensionando el tema de las visitas, la forma como están haciendo las requisas, y en eso también debe haber. Yo no quiero decir que con esto no se requise, pero por supuesto, pero se tiene que respetar a las personas. La propuesta entonces, señor presidente, es que los miembros de la Comisión por favor, gracias. Gracias, señor presidente. Le decía, señor presidente, que la propuesta es que los miembros de la Comisión de Paz podamos seguirle haciendo un seguimiento permanente a este tema, podamos seguir visitando las cárceles, podamos seguir acompañando a los reclusos. Queremos ser facilitadores, queremos en este proceso ser propositivos y que sientan todas aquellas personas que están allí privadas de la libertad que, si bien es cierto, cometieron algunas, repito, porque no son todas, errores, también sepan que la sociedad tiene y el Estado tiene una gran obligación, un papel resocializador que no está jugando. Quiero, señor presidente, darle unos datos que me parecen importantes en la respuesta que acabamos de recibir de la Defensoría del Pueblo. Caprecon ha vacunado a muy pocos internos a propósito de la virosis que se está dando, de la epidemia. En el 91% de los establecimientos penitenciarios y o carcelarios del país no se ha realizado vacunación alguna. Esta vacunación corresponde a maternas, mujeres en edad fértil y niños menores de 3 años que se encuentran en el esquema ordenado por el Ministerio de la Protección Social. Y advierte la Defensoría del Pueblo, es de especial preocupación lo que sucede con las mujeres embarazadas y posparto, que por orden judicial son enviadas temporalmente a sus casas y reportadas como bajas, es decir, no presentes en el establecimiento de reclusión, lo que se traduce en que Caprecon no le preste los servicios de salud mientras permanezcan en sus domicilios y regresan nuevamente al establecimiento. Esto es una clara vulneración de la ley, porque ningún recluso que sea beneficiado con detención o prisión domiciliaria o con un sistema de vigilancia electrónica podrá ser eximido de la afiliación de la entidad promotora de salud, señora viceministra de Salud. Y termino con esta metáfora. Decíamos en el debate que hicimos acá a la crisis de la salud en Colombia, que en Colombia se está aplicando la pena de muerte, porque esta pena de muerte se da cuando a la gente se le niegan procedimientos, se le niegan medicamentos, no se les atiende oportunamente, hay barreras de acceso. En los centros penitenciarios también está pasando lo mismo.
El Ministerio de Salud y Protección Social, en su respuesta, leyéndolas minuciosamente, nos acaba... Doctora Gloria, por favor, sí, para redondear, usted sabe que la lista de intervenciones es amplia. Total de muertos, 18 personas, reporta el Ministerio de Salud. Señora viceministra, 18 personas que han muerto en los patios, defunciones total de 79 y total muertes en IPS externas. Seguramente muchas de estas personas murieron porque debían morir, porque tenía que ser el tiempo. Muchas de ellas también, señora viceministra, seguramente han muerto por la falta de garantizarles el derecho a la salud. Y esto es una advertencia al Estado, señora ministra. La Agencia de Defensa que creó de los derechos del Estado, que creó el Gobierno Nacional, puede fracasar si nosotros no podemos una solución inmediata, no solamente a la población que está interna, a los reclusos de Colombia, sino también en el sistema de salud colombiano para quienes gozamos de libertad. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.